Buenas noches y bienvenidos. Domingo a las 8:45. Es un gusto estar con ustedes en este día especial para arrancar con una discusión que a buena cantidad de personas en Guatemala les resulta de verdad vital e indispensable. Claudia Méndez Arreaza, Paolo Hurtado, Pedro Trujillo y Juan Luis Font, le damos la bienvenida al ministro de Economía, Sergio de la Torre. El ministro de Economía es uno de los principales impulsores de ese proyecto que ha creado salario diferenciado en 4 municipios distintos y que apenas el jueves último ha sido suspendido de manera temporal por un amparo provisional de la Corte de Constitucionalidad. Vamos a arrancar esta conversación pidiéndole al ministro que presente él este proyecto. A lo largo de este segmento, todos vamos a plantearle preguntas, él podrá explicar su proyecto. En el siguiente segmento habremos de discutir con una persona que tiene, Luis Felipe Linares, que tiene una opinión, que es un experto en materia laboral y que podrá ayudarnos a discutir sobre este asunto. Bienvenido, señor ministro, arranque usted entonces, por favor. Pues muchísimas gracias por la oportunidad. En primer lugar, mencionar que este es un proyecto realmente que emana de las comunidades y que las comunidades, conociendo a fondo los alcaldes y los propios comunes su propia realidad, pues solicitan al Ministerio de Trabajo y a través de un proceso absolutamente legal se crean, hay una petición de los comunes a su corporación municipal. Esta lo eleva al Ministerio de Trabajo para que se crean primero las circunscripciones económicas, que son los 4 municipios, y después las paritarias, como lo manda el Código de Trabajo, las paritarias locales, para que ellos en su análisis se pongan de acuerdo tripartitamente, como lo marca la ley, y proponen un salario diferente al salario del país, que hace una lógica realmente apabullante por el hecho de que se ha mencionado mucho que esto podría ser una estrategia de bajar salarios y muy lejos de eso es una estrategia de subir ingresos. Los ingresos promedio en esas comunidades son 600 quetzales al mes, sin prestaciones laborales y por supuesto sin acceso a seguro social. Y algo muy importante, en el momento en que estos trabajadores puedan tener un trabajo formal, pueden entrar en un diálogo social, incluso ellos mismos pueden empezar a organizarse y empezar a luchar por esos derechos laborales y mejoras en sus condiciones de trabajo. Así que el salario diferenciado propuesto es de 1.500 quetzales. Es correcto. ¿Y tienen derecho a una bonificación? Son 1.200 quetzales más 250 de bonificación, más por supuesto sus prestaciones laborales, bono 14, vacaciones, aguinaldo y sobre todo, y algo muy importante, es seguridad social. Tienen acceso a la salud, por lo tanto, ahí hay derecho al trabajo y derecho a la salud. Ministro, usted trajo unas gráficas para ayudarse a hacer esta presentación. ¿Quiere hacer uso de la primera? Por favor, si me lo permiten. Ahí vemos una gráfica que sale de la encuesta de condiciones de vida, la última hecha por el INE, que es en el 2011, donde vemos en la barra amarilla el nivel de pobreza en cada una de esas regiones del país, en la barra roja cuál es el nivel de pobreza extrema en todo el país, y tal vez lo más interesante es la línea negra, que es lo que marca es el ingreso promedio que hay en esas regiones, y vemos claramente que incluso en la región metropolitana, que es la que mejores ingresos tiene, no llega al salario mínimo, que hoy por hoy en Guatemala es de 3.375 quetzales cuando uno le suma todas las prestaciones laborales. Por lo tanto, los ingresos reales están muy lejos de alcanzar el salario mínimo, que hoy se ha convertido en el salario máximo. Señor ministro, déjeme plantearle una duda que a mí me dio desde el inicio. Si uno busca en cualquier municipio del país, va a haber personas que ganan 600, 500, 400 quetzales al mes. No es una realidad que se limita a estas 4 localidades donde se implementó el salario, es una realidad nacional. Correcto. La percepción mía es que se encontraron los argumentos válidos con base en estadísticas y en indicadores para justificar por qué se implementa el salario mínimo en estas 4 localidades, pero percibo más bien que se encontraron los argumentos para algo que ya estaba definido, porque ya se habían detectado estos lugares como puntos para inversión de manufactura ligera o de inversiones como las que ustedes tienen planteadas, pero no es que estos respondieron a la necesidad de las comunidades, sino al revés.
Bueno, creo que la gráfica es más que evidente, la necesidad de las comunidades es latente, no solo en esos 4 municipios, definitivamente estos fueron los 4 alcaldes que hicieron el trabajo de hacer sus estudios socioeconómicos, que suena muy sofisticada la palabra, pero es simplemente reconocer las necesidades y las realidades de sus comunidades, y se atrevieron a proponerle al Ministerio de Trabajo que se plantearan las paritarias y que por lo tanto ahí se decidiera cuánto es el salario que podrían ellos tener según sus circunstancias y que además pero podría no traer... empujado los alcaldes desde el ministerio o el gobierno central para que ellos mismos plantearan esa demanda y se viera como que era una iniciativa desde adentro, pero era motivada desde el gobierno central. Bueno, creo que eso no tiene mucha relevancia. El asunto es que tenemos personas que ganan 600 quetzales al mes y sin ningún tipo de prestación laboral, y que además algo muy importante, solo en la ciudad capital se discute ese tema y no se le da voz al que no tiene trabajo. Los que lo discuten ya tienen trabajo, los sindicalistas tienen trabajo, los dirigentes sociales tienen trabajo, es más, los sindicalistas tienen trabajo, la mayoría en instituciones públicas que ganan hasta 18 salarios al mes. Es muy fácil hablar de que tenemos que tener un salario cuando tengo trabajo. Y en esto recuerdo una frase muy famosa de Ronald Reagan cuando había una discusión sobre el aborto. Y el presidente Reagan decía, es que los que están discutiendo sobre el aborto ya nacieron, es decir, ya tuvieron el derecho a la vida. Aquí el problema es que lo estamos discutiendo entre los que ya tenemos trabajo. ¿Por qué no traemos a estas tribunas a los que lo decidieron? A los comudes, a las comunidades, al que no tiene trabajo. ¿Por qué Usted dice que no es relevante los que lo hicieron, pero si es una decisión motivada, yo creo que sí es importante que eso se conozca, que fueron invitados por el gobierno para que hicieran esa solicitud. Porque es el corazón de su propuesta. ¿Por qué esos 4 municipios? ¿Por qué es importante San Agustín, Acazahuastrán, Guastatoya, Mazagua y Estanzuela? ¿Cuál es la situación de esos 4 municipios que los hace especialmente relevantes? Fueron más de 20 municipios los que se acercaron y estuvieron hablando del tema. Y estos ¿Hay otros municipios interesados? Bueno, hubieron otros municipios interesados, hoy seguramente habrá muchos más, ahora que ven que es una realidad, ahora que ven que hay capacitación ya en esos lugares, que hay más de 100 empresas interesadas en invertir y llevar oportunidades de trabajo al interior del país. La realidad es que no hay trabajo en el interior del país. ¿Por qué creemos que se vienen las empleadas domésticas desde lo más recóndito de de los lugares del interior del país y se vienen a Guatemala a ganar 1,000 quetzales al mes sin prestaciones laborales? Porque estoy seguro que muchos dirigentes sociales, sindicales, incluso el Procurador de los Derechos Humanos conoce perfectamente esta situación. Pero el Procurador de Derechos Humanos tiene un trabajo, los dirigentes sindicales tienen un trabajo, yo tengo un trabajo. Los que no tienen un trabajo. ¿Por qué se vienen de los otros lugares? Y todos la sabemos en esta mesa, este es un foco de desarrollo y el país no se ha desarrollado al mismo ritmo en todos los sectores. Usted mismo con su profesión no podría esperar la misma oportunidad laboral en Huehuetenango o en Chichicastenango que la que tiene acá, eso lo sabemos. Quizás la pregunta deba ser cómo responde usted al argumento que ha acogido la Corte, al menos provisionalmente. No se puede tratar a personas de diferentes sectores con una medida más baja o más alta, porque todos tienen un derecho igualitario. El lenguaje más sencillo es, y tratemos de plantearlo como lo diría un trabajador de aquella región, porque yo voy a realizar el mismo trabajo que realiza alguien en la maquila de Guatemala, pero voy a ganar 50% menos. Lo que yo voy a ganar apenas me alcanza para cubrir 1/3 de la canasta básica que necesita mi familia. ¿Cómo se responde a ese argumento provisionalmente acogido por la Corte? Primero le agradezco el argumento primero porque usted tiene toda la razón. Precisamente lo que no hay en el interior del país son las condiciones para que se den los trabajos. De hecho no se dan, no es algo que nos estemos inventando. No hay empresas. Para tener un derecho, para pelear por un derecho, primero hay que tenerlo. Estas personas no tienen, no podemos decir que estamos hablando de diferenciación de derechos porque no tienen un trabajo. Hoy no tienen el trabajo, por lo tanto no pueden pelear derechos que hoy no tienen. Y no estamos hablando de bajar ingresos, estamos hablando de triplicar ingresos. El salario diferenciado con todo y prestaciones en promedio son 2,140 quetzales al mes. Es más del triple de lo que hoy esos trabajadores están ganando ahí. Eso sí es pelear por un derecho, el derecho al trabajo. La justicia, diría yo, porque yo lo que le diría a los magistrados de la Corte es que la justicia es uno de los principales derechos del ser humano. Y la justicia es tener una oportunidad de empleo.
Ministro, vamos a ver si yo me aclaro con esto. Si lo que se trata es de traer inversiones y por eso el salario de 1.500, que triplica el de la zona, se ajusta o se acopla a la empresa que viene a invertir, esa misma filosofía la podemos poner en Carretera El Salvador, en cualquiera, es decir, donde viene porque evidentemente la empresa no va a venir a otro sitio donde el salario sea 3.300, ¿qué sale? ¿No será que estamos discutiendo y forzando un argumento cuando el argumento de base es que el salario tiene que estar liberalizado? Y entonces estamos creando unas condiciones discursivas que no se sostienen bajo ningún punto de vista. Si va a venir una empresa a 1.500, pongamos 1.500 todo el país. Porque si no, lo que estamos diciendo a la empresa, váyanse a Guastatoya. Claro. Y encuentren lo que hay. ¿No será que la presión sindical hay que tirarla con argumentos racionales estudiados por economistas, donde el salario mínimo solo genera paro y desempleo? Y lo que hay es que liberalizar los salarios. ¿No sería ese argumento? Bueno, ese podría ser un argumento a discutirse, si es el salario mínimo, y que de hecho podría suceder que sea el salario mínimo lo que está provocando. Recordemos que tenemos 83% de informalidad en Guatemala. De 6.2 millones de guatemaltecos en edad de trabajar, 5 millones están en la informalidad y en condiciones precarias, como lo veíamos en la encuesta nacional de condiciones de vida. Por supuesto que debería de ser una de las discusiones, pero algo que no cuadra, digamos, en eso que Pedro preguntaba, es que lo que pasa es que en la ciudad de capital existen las condiciones, existen los servicios, la productividad, la educación. Por lo tanto, aquí es donde se dan los trabajos de salario mínimo, y no en toda la capital, porque vemos que el promedio de ingresos en el área metropolitana es considerablemente menor al salario mínimo. Pero a mí me preocupa lo que revela su gráfica, y si podemos en producción nuevamente presentarla, es que en ese lugar, en el área metropolitana que cita usted, donde se supone que se cumplen más las funciones de control de ese salario mínimo, es también donde la economía informal aparece más baja, más amplia, ¿no? Es la última, la metropolitana. Baja. La azul es la informalidad. Sí, la informalidad parece, es cierto, es más baja. Tienes toda la razón. Es evidente que la informalidad y la pobreza pues tienen una relación enorme. Es cierto que no todos los informales son pobres, pero lo que también es cierto es que todos los pobres son informales. Y eso, digamos, esta medida, que además vale la pena mencionar, que es... hay otras grandes medidas que estamos impulsando para la generación de empleo, para la competitividad del país, la atracción de inversión. Esta es... va a entrar a formar parte de esta estrategia global que nosotros hemos presentado de la generación más de 1 millón de plazas de trabajo. Ministro, yo tengo 2 preguntas y me temo que se nos termine el tiempo. La primera tiene que ver con esos 4 municipios. Si una persona en uno de esos 4 municipios ya goza del salario mínimo generalizado en el país, puede correr el riesgo de que se le reduzca, puesto que está autorizado en ese municipio un salario reducido. ¿Puede correr el riesgo de perder parte de sus ingresos y pasar a un salario diferenciado? Absolutamente no, porque los salarios diferenciados se fueron definidos para manufactura ligera de exportación. No hay ni un solo salario en esos 4 municipios de manufactura ligera para la exportación. Así que nadie que hoy tiene su salario mínimo o más del mínimo en esos 4 municipios puede tener un salario menor al que hoy tiene. La otra pregunta que tengo es que en el país, desafortunadamente, pareciera que nuestras grandes posiciones de ventaja o nuestros grandes argumentos de competitividad tienen que ver con salarios bajos y con exoneración de impuestos. ¿Hay manera de salir de ese círculo en Guatemala? No puede ser que siempre compitamos por las plazas más baratas, por los empleos más baratos, mientras existe en el mundo, en nuestra propia región, otros empleos que pueden buscarse. Nada más lejos de la realidad. La Agenda Nacional de Competitividad que lanzamos desde el primer año de gobierno, en su pilar principal habla del desarrollo del recurso humano y del ser humano en su conjunto, en temas de educación, capacitación, salud, y por supuesto ahí planteamos todo lo que es necesario en temas de infraestructura, apertura comercial, de regularización. Es decir,
toda la agenda de competitividad no está basada ni en salarios diferenciados ni en exoneración de impuestos, incentivos fiscales. Son parte de una estrategia transitoria que, como uno de los alcaldes bien lo dice, y los invito de verdad a que inviten a esta tribuna y a otras tribunas a los que lo decidieron, a los comunes, a los miembros de las paritarias y a los mismos alcaldes. Un alcalde dice muy claramente, esto es una estrategia de que es la punta de la pita, dice él. ¿Por qué? Porque de la punta de la pita los vamos a ir jalando. Ese es un salario mínimo, pero en manufactura ligera, desde el primer día tienen bonificaciones de productividad, desde el primer día empiezan a tener capacitación y desde el primer día tienen acceso a seguridad social. Yo tengo una pregunta que no quiero perder. ¿Hay algún estudio de esos 4 municipios que, teniendo en cuenta que la población ganaba 600 quetzales, ahora va a tener que pagar el empresario 2.5 veces más? ¿Cuánto desempleo genera eso? Porque si tenemos 10.000 ciudadanos que cobran 600 quetzales y ahora el empresario tiene que pagar 2.5 veces más, o suben los productos, o se arruina el empresario, o cierran las empresas. ¿Cómo se ha manejado eso? Es que no hay empresarios de manufactura ligera de exportación. Los que pagan 600 en esos quetzales, 4 municipios. En esos 4 municipios. Los que pagan 600 quetzales son los jornaleros que van al campo y ganan entre 25 y 30 quetzales y consiguen, pues, con un poco de suerte, 10 o 15 jornales al mes. Por lo tanto, no compite para nada una cosa con la otra. Pero sí dicen las matemáticas que si consiguen 10 salarios al mes, ahora van a conseguir 3. Porque el que les paga va a tener que pagar 2.5 veces más, a fin de cuentas. Eso va contra los costos del que lo estaba pagando. Pero es distinto Es empleador, distinto dice el porque ministro. es el dedicado exclusivamente para la manufactura ligera. No, precisamente, y gracias Pedro por sacar el argumento, precisamente el aumento de los ingresos reales va por esa vía. En la medida que hay demanda y otras oportunidades de trabajo mucho mejor que las de los 600 quetzales, se van a mover hacia estas actividades y va a jalar incluso los salarios que se pagan por jornales. Se van a tener que mejorar esos salarios, mejorar la productividad seguramente en esas áreas también, y no van a obtener mano de obra tan barata, y seguramente va a tener que venir también migración de otras comunidades. Si la Corte ampara definitivamente al procurador y usted no lo puede instaurar, ¿tiene un plan B? Bueno, en ese sentido, realmente vuelvo a repetir que es parte de lo que pidieron las comunidades. Esperaríamos que la Corte no lo ampare definitivamente, sería ir en contra de los derechos humanos, del derecho al trabajo, de la dignidad de las personas, del derecho a la salud, y sobre todo le tendrán que responder a esa gran expectativa de trabajo que hay hoy en las 4 comunidades. Hoy ya hay alrededor de una cola de 600, casi todos son mujeres, alrededor del 70%, que están entrando ya en un proceso de capacitación con la expectativa de tener un ingreso de por lo menos 1.500 quetzales. Don Sergio de la Torre, gracias por acompañarnos a las 8:45. Vamos en este momento a la pausa comercial. Volvemos dentro de muy poco con el señor Luis Linares para discutir sobre este mismo tema, salario mínimo diferenciado en 4 municipios del territorio nacional.